Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de nuestro taller de chatbots con Dialogflow. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tal, África? Buenas noches. Vamos a hacer una recapitulación breve, así como hicimos en la sesión anterior, sobre lo que vimos el miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, José, Edgar. Bienvenidos. Entonces, empezamos. Vamos a recordar algunos conceptos que ya utilizamos la sesión pasada. Y recuerden que aquí lo importante es que primero definan las cosas con sus palabras y luego ya sigamos con los temas nuevos. Entonces, vamos a recordar un poco. La sesión pasada comenzamos con un ejemplo en el que el diálogo con el chatbot implicaba preguntar el nombre de la persona. Y eso nos permitió ya inspeccionar algunos otros elementos de las intenciones. Entonces, les pregunto, ¿qué significa entidad? Que fue lo primero que empezamos a manipular la vez pasada. ¿Cómo ustedes lo podrían definir con sus palabras, ya que hicieron varias cosas relacionadas con entidades? Entonces damos un momento para que en el chat por favor me escriban cómo definirían entidad. Muy bien, ya tenemos la primera idea. Carlos menciona, son las clases a las que pertenece un texto. Muy bien, Carlos. Vamos a ver cómo definirían los demás entidad. Edgar menciona tipo de dato, ok, va bien. Recuerden aquí con sus palabras, tenemos más ideas. José, como en programación clásica, objeto. Sí, de hecho sí puede haber un símil en ese sentido. Muy bien. José Antonio menciona que es la información, pero manipulable. ¿Manipulable en qué sentido, José? Me gustaría saber cómo lo pensaste y cómo lo relacionas con entidad. Vamos a ver si hay algunas otras ideas. Para quienes vayan llegando, estamos definiendo entidad con sus propias palabras después de que ya las han utilizado. Pues Antonio menciona que puedes poner sinónimos a las palabras, correcto. Es una de las aplicaciones que ya hicimos, muy bien. Jesús menciona que es un conjunto de intenciones para desarrollar determinada actividad. Perfecto. A ver, vamos a entender esto así, Jesús. Intenciones. Las intenciones las habíamos utilizado y habíamos dicho que una intención es una acción, ¿verdad? Que queremos que haga el chatbot. Entonces, las intenciones más bien son algo separado de las entidades, pero se van a coincidir en cierto punto. Dentro de una intención podemos utilizar algunas entidades. Creo que sí lo podemos entender. Y como mencionan tus compañeros, pueden ser estas clases, categorías o elementos que vamos a utilizar y vamos a llamar dentro de nuestras intenciones. Enrique menciona que es un elemento identificable de la conversación y creo que esto es bastante preciso. Y esta definición que nos da su compañero Enrique nos lleva a la siguiente pregunta. Si ya hablamos de elementos identificables, ¿qué ejemplos de intenciones ya nos ofrece la plataforma de Dialogflow? Ustedes revisaron una lista. Nosotros ya utilizamos una que son los nombres de persona. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué otros tipos de intenciones ustedes revisaron en esa lista? Porque hasta mencionaron algunas que les podrían ser útiles. Aquí Jesús menciona números de teléfono, emails. Carlos menciona nombres, fechas, nombres de ciudades, países. José menciona lenguaje, Jesús lugares. Héctor menciona edad, Enrique fechas, géneros musicales, correos electrónicos. Bien, tenemos aquí ya varias entidades que ya nos ofrece la plataforma, ¿verdad? Esas entidades ya están hechas y nosotros las vamos a mandar llamar cuando las necesitemos. Y
Otra pregunta para recordar. Estas intenciones pues tienen nombres específicos, ¿verdad? En inglés, ya dependiendo de lo que ustedes mencionaron. Allí mismo dice date, time, age, etcétera. Pero todas coincidían en que si ya eran estas intenciones que ofrece la plataforma, tenían ciertas letras y todas empezaban igual. ¿Se acuerdan cómo? Para reafirmar esta parte. Todas empezaban igual, tenían un punto y ya tenían ahora sí la palabra distintiva en cuanto a age, country, date. Pero ¿en qué coincidían todas ellas? José menciona arroba, muy bien. Todas tenían una arroba al inicio. Y Jesús menciona dos símbolos, pero los vamos a distinguir porque una sí entra en esta parte y otra entra en otra cosa. Entonces, lo que menciona José de arroba es cierto. Y la otra parte es lo que nos está mencionando Carlos. Recuerden, es arroba cis. Punto y ya tenemos el nombre de la entidad. Ok, José Antonio menciona que si puedo reforzar ese punto porque solo se acuerda de arroba. José Antonio, la otra parte lo está mencionando Carlos. Recordemos, cuando usamos estas entidades es arroba SYS o arroba cis. ¿Por qué cis? Porque estas se llaman entidades del sistema. ¿Sí? Entonces nosotros podemos identificarlas de esa manera. Arroba cis punto y ya dependiendo de la entidad que nosotros queramos. Y con esto entonces repasamos esta parte de las entidades del sistema y continuando con lo que comentaba Jesús. Jesús ya mencionó dos símbolos. El arroba ya lo mencionamos. El otro signo, que es el signo de pesos, ¿quién recuerda para qué lo usábamos? También lo llegamos a aplicar, pero era para algo diferente, ¿verdad? No era precisamente para llamar a las entidades del sistema. José menciona que como variable predefinida. ¿Es correcto? En este caso, recuerden que cuando Carlos también menciona lo mismo, ¿verdad? Para llamar a las variables definidas. En este caso, recuerden que cuando nosotros queríamos desplegar el nombre de la persona para decirle mucho gusto y el nombre o algo por el estilo, usábamos ese signo de pesos, ¿sí? Para distinguir. Arroba es para entidades del sistema y el signo de pesos para las variables, ¿sí? Más que entradas o salidas en general, para las variables definidas que ya tenemos, como en nuestro ejemplo el nombre, y entonces el valor que queremos llamar lo hacemos con ese signo de pesos. Listo. Ahora, con esto que mencionamos, recuerden que ese signo de pesos lo usábamos, pero para trabajar dentro de la misma intención. Recuerden que si yo preguntaba algo en la misma intención y así lo podía desplegar. Pero después yo les puse otro caso. Recuerden que cuando queríamos desplegar esto, en el que en nuestro caso el nombre, pero en una intención diferente, ya no bastaba usar este signo de pesos. Allí introdujimos otro concepto que es el de contexto. ¿Sí? Ustedes también ya manejaron un contexto de salida y eso fue bastante útil. Siguiente pregunta. ¿Cómo definen contexto con sus palabras? Entonces, les pido por favor también que escriban lo que se les ocurra. Y José Antonio, mientras escriben esto del contexto, pregunta, ¿para trabajar en el mismo lenguaje sería? Más que en el mismo lenguaje, José Antonio, más bien es para manejar esos variables, pero en la misma intención, dentro de la misma intención forzosamente. Y entonces, si queremos ya usar estas variables de una intención a otra, recuerden que eso lo hicimos en la conversación, porque en una intención preguntábamos el nombre y ya en otra decíamos el nombre, te explico y la respuesta. Aquí Jesús menciona algo muy concreto, que el contexto es el tema. Y es correcto, ¿sí? Porque si yo manejo las intenciones de manera separada, es como si el chatbot no recordara, ¿verdad? ¿Cuál es el tema precisamente? El ejemplo es, si yo no uso contextos, el chatbot puede saber que yo me llamo Joaquín si yo se lo pongo, pero la siguiente intención ya se le olvidó. Solamente me podría dar
podré usar mi nombre en la misma intención. Entonces, como dice Jesús, contexto sí lo podemos entender como el tema, y entonces el tema ya se mantiene, en este caso, el nombre. María Isabel también menciona algo importante, es para definir un entorno global. Y es correcto. Estos contextos nos sirven para mantener este entorno y se va a compartir entre las distintas intenciones, por eso le podemos llamar global. José menciona que el contexto es un ambiente conversacional en donde se trata un tema. Sí, coincide en este sentido con Jesús y de hecho sí, tenemos entonces este tema que se mantiene y podemos indicar incluso, recuerden, cuántos turnos se va a mantener. Jesús menciona las variables se usan como entradas y salidas, ¿correcto? Y José menciona si hay contexto, ya hubo respuesta del chatbot. Sí, de hecho, sí, el contexto se usa precisamente para comunicar en casos en donde ya hubo una respuesta. Y como les comentaba, en nuestro caso, este contexto nos ayudaba para que en una intención se preguntara el nombre y por medio de este contexto le podemos decir, recuerda esto por tantos turnos, allí había un número con el que lo especificábamos y lo podíamos llamar desde otra intención. Y entonces, última pregunta, ya recordamos cuándo usábamos estos símbolos que se mencionaron, el arroba para entidades del sistema, el signo de pesos para las variables. Y cuando nosotros llamamos un contexto, ¿recuerdan qué símbolo usamos antes? Con esto terminaríamos esta recapitulación. Y José hace una pregunta. ¿El contexto serviría para ramificar las opciones? Esa pregunta es interesante, José. Podríamos decir que las opciones ya están ramificadas desde un inicio, pero el contexto serviría para comunicar de alguna forma las distintas ramificaciones, para que no estén separadas, sino que se unan y se puedan pasar variables de una a otra. Perfecto, entonces, ¿cuál es el símbolo? Ese es el único que nos falta. Recuerden que usamos 3. Ah, perfecto, aquí tenemos entonces este símbolo en los comentarios correctamente. Ese fue el que usamos para llamar contextos, ¿verdad? Y con esto terminamos esta recapitulación. Todo bastante bien, gracias por su participación. Y entonces continuamos. Vamos a cerrar el tema de entidades con algo que de hecho se había preguntado en la sesión, en la primera sesión. Ah, y algo importante, Michi sería este símbolo, ok, perfecto, eso lo aprendí hoy. Yo ese símbolo lo conozco ya sea como gato o como hashtag, una de las dos, pero perfecto. Muy bien, entonces Michi sería este símbolo en Perú. Perfecto, ya aprendí algo nuevo. Muchas gracias, José. Perfecto, entonces vamos ahora a continuar. Les voy a compartir mi pantalla para explicarles. Ah, perfecto, viene del juego 3 en raya, que sí se pone perfecto. Sí, aquí en México le solemos llamar gato al juego y también de allí viene el nombre. Compartir aplicación. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla de Dialogflow para cerrar el tema de entidades con algo importante que no vamos a aplicar tanto, pero es importante que ustedes sepan que está allí. Ahorita ya deberían estar viendo mi pantalla. Y en este caso, están viendo la pantalla que usamos la sesión pasada. Recuerden que presionábamos el menú de entidades y allí aparecía en este caso la entidad personalizada que yo hice para definir sinónimos. Allí cada quien definió el sinónimo que le pareció importante. Y lo importante aquí es que podemos crear nuestras entidades de la manera en la que sea provechoso para nosotros, no nos limitamos a las del sistema y al final se mandan llamar de la misma manera. Recuerden que subrayamos, aparece un color, todo eso ya lo vimos. Entonces, esta es la primera aplicación que vimos de las entidades personalizadas, que es definir sinónimos. Ahora, la siguiente, fíjense que donde dice Define Synonyms, hay algo a la derecha que dice Reject Entity, que son expresiones regulares. Esta pregunta me la habían hecho en la primera sesión y aquí es el momento de responderla. Además de ustedes poder definir
entidades de sinónimo, como lo que ya hicimos, también pueden ustedes crear entidades de expresión regular. Entonces, ¿cómo es esto? Ustedes pueden manipular todo esto para poder indicar, voy a crear una entidad que solo acepte números del 1 al 9, o que solo acepte letras de la A a la F. Sí, con el lenguaje que ustedes ya usan para expresiones regulares, se puede hacer esto perfectamente. ¿Cómo es esto? Les voy a compartir una pantalla de la documentación donde se habla de expresiones regulares, porque esto realmente no está incluido en el temario, pero dado que me habían hecho esta pregunta, se me hizo importante resolverlo. Y entonces, miren, ahorita mismo también les voy a compartir en el chat esta documentación. Estas entidades se llaman de expresión regular. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Con la misma notación que se usa siempre para abrir, para cerrar, y con todo esto de los dígitos de tal a tal. Todos estos detalles los pueden encontrar en la documentación. Entonces se los voy a compartir por el chat por si a alguien le interesa esto. Y esto puede ampliar bastante el alcance del uso de entidades. Entonces, listo, ya lo tienen en el chat, por si a alguien le interesa. Les vuelvo a compartir la pantalla de Dialogflow. Y entonces, brevemente, si ustedes quieren hacer entidades de expresión regular, seleccionarían esta parte. Algo importante, si ustedes seleccionan expresión regular, se va a desactivar automáticamente lo de los sinónimos. Ahí sí tenemos que escoger uno u otro. Y listo, aquí entonces ya colocarían el nombre de su entidad y colocarían allí su expresión regular. Pueden hacer pruebas. Y pues listo, esta parte la dejaríamos hasta aquí para que ustedes sepan cuál es el potencial de esto. Y si a alguien le es útil, ya con la documentación lo revise y comience a hacer sus propias entidades de expresión regular. Ahora, tenemos otras dos opciones que valdría la pena también aclarar qué es lo que significan. Ya vimos esta parte de los sinónimos que sí aplicamos. Esta opción de entidades de expresión regular. Hay otras dos que se utilizan para lo siguiente. No son exactamente tipos, digamos, nuevos de entidades. El tercero, que dice Allow Automated Expansion, esta expansión automatizada quiere decir que cuando el chatbot note de repente algunas palabras o símbolos que forman parte de la entidad, digamos que allí se estén recibiendo elementos nuevos de la misma entidad, los va a incluir automáticamente. Un ejemplo sencillo. Si nosotros colocamos una entidad, por ejemplo, que se llame fruta, ¿sí? Por decir algo. Y esa entidad fruta le asignamos como opciones de sinónimos distintos nombres de frutas. No exactamente porque todas las frutas sean, digamos, signifiquen lo mismo, pero es lo que nos interesa identificar en ese caso en la entidad. En ese ejemplo, si ustedes activaran esa parte de la expansión automatizada, si lo activan, el chatbot, cuando de repente identifique el nombre de alguna fruta que no está incluido, lo va a agregar a la entidad. Esto puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque de repente se puede agregar información que tal vez no es tan correcta. Aquí hay un margen de error. Y el lado bueno es que pues realmente se puede aprender de las conversaciones e ir ampliando estas entidades. Entonces allí ya se puede utilizar, se pueden hacer pruebas para ver si esto conviene o si de repente se pudieran llenar con palabras que no nos fueran a ser muy útiles. ¿Sí? Esto en lo personal no lo uso por eso mismo, porque puede haber ahí un margen de error, pero se puede explorar en caso de que a alguien le interese ir como ampliando esas entidades.
Y por último, esto que se llama fuzzy matching. Esto nos ayuda para lo siguiente. Cuando tenemos una entidad que tiene más de una palabra, por ejemplo, en mi caso puse agente conversacional. Esto del fuzzy matching lo que nos permite es identificar, ya sea que diga agente conversacional o que diga conversacional agente, digamos, aunque cambie de orden todo esto, ayuda a que se identifique más fácilmente, ¿sí? En este caso, digamos que la aproximación no tiene que ser tan exacta, sino que tiene que ser parecida. Esa es la descripción que tenemos aquí. Entonces, allí depende de cómo ustedes estén identificando esto. Va a haber ocasiones en las que nos importa que sea más parecido, ¿sí? Si el orden realmente importa, ejemplo, si conversacional agente ya fuera otra cosa que no tiene nada que ver, pues entonces no tiene sentido que seleccione el fuzzy matching, ¿sí? Porque de esta forma lo identificaría cuando no me conviene. Pero si el orden no importa y si realmente a mí me interesa identificar esas palabras mientras estén juntas, entonces allí activo esa opción. Entonces, haciendo una síntesis de esta última parte para cerrar el tema de entidades, las dos primeras opciones sí definen el tipo de entidad, ya sea una entidad de sinónimos o una entidad de expresión regular. Y las últimas dos opciones solamente activarían o desactivarían estas funciones que les mencioné al final. Y sería todo, pero solamente tenemos dos tipos, o sinónimo o expresión regular. Y listo, a partir de aquí ustedes ya podrían crear sus propias entidades para lo que ustedes estén buscando, pero les digo lo mismo que les había mencionado en la sesión anterior, no hay que abusar del uso de entidades, porque si de repente hacen frases de entrenamiento donde subrayen muchas palabras, va a ser cada vez más difícil que precisamente haya un match y va a ser más complicado que haya conversaciones efectivas. Entonces, usen las entidades para lo que sea más importante identificar en sus frases de entrenamiento. Listo, entonces esto es lo que nos faltaba ver respecto del tema de entidades. Este panorama ya está completo y hay un tema pendiente que les he estado mencionando desde la primera sesión, que es el umbral de clasificación. Eso es lo siguiente que vamos a ver y van a ustedes aprender a manipular. Entonces nos pasamos a ese tema. Ya vimos intenciones, vimos entidades y entonces vamos a mencionar dónde está este valor de umbral, para qué nos sirve y cómo lo pueden manipular ustedes. Bien, antes una pregunta de José. ¿Se puede revisar lo que se va almacenando o lo que se usa como entrenamiento? Sí, sí, en ese caso, José, si haces el Allow Automated Expansion, sí, cuando tú revises tu entidad, allí mismo te vas fijando en los sinónimos, si se van agregando, allí van a aparecer. Entonces, puedes ir viendo como si lo que se agrega te sirve o si no, para llevar un control. Seguimos, entonces, el umbral. ¿Por qué necesitamos un valor de umbral? Ya sabemos que Dialogflow se basa en Machine Learning y también sabemos que los algoritmos realmente están como una caja negra. No es algo que podamos manipular bastante. De hecho, no sabemos exactamente Google qué tipo de algoritmos está poniendo allí, pero sí nos da un valor que podemos usar para variar el grado de selectividad. ¿Sí? No, no es que tengamos varios hiperparámetros y que podamos modificar capas ocultas o el entrenamiento en cuanto a las épocas, todo ese tipo de cosas, arquitecturas de red. Realmente no, no es algo que nos permita esta plataforma y digamos que es el precio por poder usar algo que es realmente tan intuitivo, ¿verdad? Y que tenemos todos estos menús que se configuran haciendo algunos pocos clics y ya podemos usar toda esta tecnología. La desventaja es esa, no tenemos un margen tan grande de maniobra en cuanto al Machine Learning, pero les voy a hablar sobre este valor que sí podemos manipular. Primero, ¿dónde se encuentra?
Ustedes lo primero que tienen que hacer para ver estas opciones que sí pueden cambiar en cuanto a Machine Learning, tienen que presionar el engrane. El engrane se encuentra al lado del nombre de su chatbot. Entonces, cuando ustedes lo presionen, deben aparecer las opciones que están ahorita en pantalla. Ahorita nos vamos a ir directamente a la opción que dice ML Settings o es Machine Learning Settings. Si presionan allí, se van a encontrar varias cosas y de lo que vamos a hablar es de lo que está hasta arriba. Ese es el valor que les había mencionado, Machine Learning Classification Threshold, o lo que es el umbral de clasificación en cuanto al Machine Learning. Entonces, ¿qué valor les aparece a ustedes en ese parámetro? ¿Pueden ponerlo en el chat, por favor? Dice José Antonio que punto 3. Perfecto. Pueden darse cuenta que a todos nos aparece el mismo valor. Así como cuando inspeccionamos estas intenciones del saludo y del fallback, cuando el chatbot identifica que no tiene una respuesta, ¿se acuerdan que nos aparecían las mismas 5 frases a todos? De los 5 saludos, las disculpas también eran las mismas. Y a partir de allí podíamos personalizar. En este caso, es lo mismo, todos partimos de punto 3. Pero a partir de allí podemos manipular este valor. Ahora, vamos a leer por favor con detenimiento esa frase que aparece arriba del punto 3. Dice, define the threshold value. Les voy a pedir que lo lean primero con detenimiento, porque esa misma descripción nos va a ayudar a entender qué pasa si subimos el parámetro o si lo bajamos. Si subimos de punto 3 o si lo bajamos de punto 3. Entonces, primero léanlo con calma. Y ahorita lo comentamos, ¿sí? Damos unos segundos. Ok, mientras los demás lo leen, le resuelvo a Jim su duda. Para ver el umbral, generalmente estamos ya sea en entidades o en intenciones. Esas son las pantallas que ya habíamos visto. Donde esté Jim, presionas el engrane que está a la derecha del nombre de tu chatbot. Y entonces ya van a aparecer las opciones que estoy mostrando en este momento en pantalla. Y de estas opciones, seleccionas la que diga ML Settings o Machine Learning Settings. Listo. Y entonces les pido que lean esta parte que se encuentra arriba del punto 3, que de entrada ya nos dice que se define el valor umbral para el nivel de confianza, ¿sí? O el valor de confianza. La siguiente frase es la clave. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que si el valor que se retorna es menor que el umbral, se va a activar el intent de fallback o en el que se dice que no se conoce la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender para saber este valor para qué nos sirve. Si el valor es menor, es decir, si la similaridad de lo que el usuario está escribiendo y la frase con la que hace match el chatbot es menor que este valor, se va a activar el mensaje de no conozco la respuesta. Aquí está la clave y ya lo demás no es tan relevante, pero menciona que si no existieran estas intenciones de fallback, nada se activaría. Pero sabemos que por default tenemos 1, a menos que lo eliminemos, pero allí vamos a tener ese mensaje para cuando no hay una respuesta. Entonces, toda la clave está en ese enunciado. Si el valor que se retorna
es menor que el valor de umbral, se va a activar la intención de fallback. Entonces, de entrada, este valor de umbral va de 0 a 1. Ese es su rango. Y ahí lo tenemos en punto 3. ¿Cómo interpretamos esa frase entonces? Aquí dice que si el valor que se retorna es menor, se va a activar el no conozco la respuesta. Esto quiere decir que si se retorna un valor menor a punto 3, en este caso, se va a activar este valor. ¿Sí? De no conozco la respuesta. Si la similitud entre la frase que escribe el usuario y la frase que se parezca más en la base de datos del chatbot implica una similaridad menor que el, en este caso el 30%, que sí también lo podemos interpretar, se va a activar. Antes de seguir con esto, José menciona, la determinación de ese valor es producto de la aplicación del algoritmo de Machine Learning al texto de entrada. Sí, correcto, José. Precisamente tiene que ver con esto que mencionas, la aplicación del algoritmo al texto de entrada, y sobre todo para hacer el algoritmo, más bien para hacer al modelo entrenado más o menos selectivo. Para eso nos va a servir. Entonces, regresando a este ejemplo, con esa frase que leímos, entendemos que entonces, si la similaridad de esas frases regresa a un valor menor que 0.3, vamos a decir que no conocemos la respuesta. Ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo este valor lo subo hasta 0.9? Entonces, todo lo que sea menor de 0.9 en cuanto a similaridad, me va a regresar ese mensaje de que no conozco la respuesta. Ahora, aquí viene la pregunta clave. Si este valor umbral de 0.3 yo lo subo hasta 0.9, ¿cómo voy a hacer a mi chatbot? ¿Más selectivo o menos selectivo? ¿Ustedes qué creen? Aquí está la clave de todo. A ver, aquí tenemos dos opciones. Genaro dice que demasiado selectivo. José y Carlos mencionan que menos. José Villa que más. Fabián que menos. Y precisamente sí es algo truculento. A ver, quienes contestaron, ¿podrían escribir qué los llevó a esa respuesta? Sí, vamos a comparar. Aquí lo importante es que ustedes escriban lo que creen y ahorita lo resolvemos. Sí, pero es importante que lo razonen precisamente. Vamos a ver. ¿Por qué de 0.3 a 0.9? Vamos a pensarlo. Jorge menciona, bueno, José menciona primero que más selectivo porque lo hace más rígido. Jorge menciona que tiene que ser casi igual a las frases de entrada con 0.9. Esta parte que dice Jorge es clave y complementa lo que ya mencionó José. Carlos menciona que si se parametriza 0.9, la frase de entrada con las frases del chatbot deben ser casi exactas. Muy bien, y Genaro menciona que si tengo una coincidencia menor al 90%, entonces significa que manda el error. Entonces debo tener más del 90% de coincidencia. Esto que mencionan sus 4 compañeros es correcto. ¿Sí? Creo que lo explicaron bastante bien entre los 4. Y entonces con eso podemos concluir que si yo llevo este valor hasta 0.9, lo voy a hacer muy selectivo. ¿Sí? Porque hay un rango muy grande desde 0 hasta 0.9 y todo eso lo va a rechazar. ¿Sí? Si me regresa una similaridad de 0.2, la va a rechazar. De 0.3 también. De 0.89 también. Todo ese rango enorme lo va a rechazar. Y como dicen sus compañeros, tiene que parecerse más allá del 90% para que haya una coincidencia. ¿Sí? Entonces, tiene que ser casi igual, como nos mencionó Jorge, tiene que ser casi igual en este caso de las frases de entrada, que en este caso sería un 1, ¿verdad? Perfecto, entonces lo que
como les digo, lo que dijeron sus compañeros está bastante bien explicado. Y entonces ya entendemos que este umbral, entonces, nos va a indicar que entre más cercano esté al 1, el chatbot va a ser, como dijimos, más o menos selectivo, de acuerdo con lo que dijeron sus compañeros. Conforme más me acerco al 1 en el valor, el chatbot es más, correcto, más selectivo. Y entonces, en contraposición, conforme más bajo sea ese valor, si más me acerco a 0, entonces va a haber un rango menor de rechazo, ¿verdad? Si yo este punto 3 lo bajo a punto 1, solo va a rechazar del 0 al punto 1, va a rechazar muy poquito y va a aceptar casi todo. Entonces, todo esto es importante para que ustedes revisen cómo funciona y que puedan hacer los cambios correspondientes. Entonces, con esto ya entendemos la clave, ¿sí? Cómo hacer más o menos selectivo al chatbot. Ahora, aquí hay algo bastante importante. Tenemos un solo parámetro por modelo. No vamos a variar, por ejemplo, para mi intención 1 le voy a poner un punto 9, para mi intención 2 le voy a poner un punto 7. Realmente así no funciona. Entonces, para poder entrenar este modelo, ustedes tienen que colocar un solo valor. Entonces, conforme más ustedes agreguen intenciones, tienen que hacer pruebas precisamente con cada intención, ¿sí? Para poder elegir el valor que en promedio, pues, quede adecuado para el contenido de su chatbot, ¿sí? Entonces, es importante que tomen esto en cuenta y si de repente ven que su chatbot está dejando pasar todo, ¿sí? Y pues ven como que no conviene tanto, entonces van a manipular en este caso este umbral. Y lo mismo, si ven que su chatbot está siendo demasiado exigente y que lo que ustedes le están diciendo de plano nunca hace match, ya van a saber entonces también qué hacer. Entonces, Jorge menciona si se podrían combinar usando megagentes. Sí, sí se podría. Ya tendrían entonces ahí sí varios umbrales y dependiendo de las intenciones de cada chatbot, allí sí se podría hacer. Esa es una buena técnica. Carlos menciona si hay alguna técnica para determinar el umbral más óptimo. Digamos que no hay una, digamos, en cuanto a que haya una fórmula que ya te diga, ah, te conviene tanto. Aquí todo es empírico, pero sí hay una recomendación que les puedo hacer para ello. Como dice Carlos, en este momento sí es prueba y error. Realmente no hay algo más allá, pero sí se puede sistematizar de la siguiente manera. Ustedes es como si hicieran un barrido de esta manera. Hacen su primera prueba en punto 1, entonces colocan un texto de prueba de sus frases, entonces colocan una frase similar, pero que realmente no sea exactamente igual, si no, no se vería la prueba. Y entonces, por ejemplo, si mi base tiene preguntas como ¿qué es un chatbot? Yo plantearía una pregunta que no esté igualita. Por ejemplo, ¿qué significa chatbot? Yo planteo una pregunta que se parezca, pero que no sea idéntica. Y eso lo hago con cada intención. Y entonces comienzo a hacer el barrido. Lo configuro primero en punto 1 y me fijo cuántas intenciones hicieron el match correctamente. Después me voy a punto 2 y uso esas mismas frases de prueba que son similares y lo mismo, hago un conteo y así sucesivamente hacemos este barrido de punto 1 hasta punto 9 y ya se fijan en qué momento se maximizan las identificaciones correctas. Entonces, esto se debería actualizar conforme se van agregando más intenciones. Pero sí, esto es bastante empírico y si lo sistematizan de esa manera, ya tendrían algo más objetivo para tomar la decisión de qué valor le van a colocar en este caso al umbral. José también menciona si lo hacemos, pregunta si lo hacemos más selectivo, si hay palabras parecidas con significado diferente. Sí, en este caso sí sería más selectivo, aunque aquí algo que se puede hacer, José, es que si tú ya sabes de entrada que hay palabras parecidas,
que no quieres identificar en una entidad, regresándonos un poquito, puedes usar algo que se llama frases de entrenamiento negativas. Sí, lo hayamos visto nada más el campo, eso no lo hicimos en práctica tal cual, pero recuerden que las frases de entrenamiento negativas se usan con lo que queremos bloquear, que incluso se mencionó esto de si hay palabras que queramos prohibir de alguna forma, allí se podrían poner. Entonces, si está este caso, podremos allí exactamente colocar las frases de entrenamiento negativas para filtrar de alguna forma. Eso es lo que se me ocurre. Y Jorge menciona que también se podría ver qué tantos falsos positivos arroja con un umbral bajo. Esto también es bastante bueno. Sí, cuando ustedes hagan este barrido, pueden notar precisamente eso. De acuerdo con lo que dice Jorge, podría notar si de plano se activa el fallback y se dice, ¿sabes qué? No tengo la respuesta, pero también puede notar esto que dice Jorge, tal vez yo estoy escribiendo una cosa y me contesta otra. Y entonces ya probando distintos valores de umbral, ya podrán ver, bueno, aquí tengo tantos falsos positivos, tengo tantas veces que se activa el fallback y tantas veces tengo resultados correctos. Y entonces ya se fijan cuál es el valor óptimo, el que maximice los resultados correctos. Perfecto. Entonces, con esto queda abordada esta parte del valor de umbral, que es este valor, pues, bastante importante para ser más o menos selectivo a nuestro chatbot. Y entonces pasamos a otra parte también importante. Entonces, bien, voy a pasarme a otra parte del menú porque les voy a preguntar. Hasta aquí, todo lo hemos manejado la parte práctica en la consola. Sí, recuerden que la consola es esta parte que dice Try It Now, que está en la esquina superior derecha. Y entonces vamos a ver cómo vería el usuario en nuestro chatbot, porque el usuario claramente no se va a meter a la consola. Esto lo usamos nosotros como desarrolladores. Pero ¿cómo vería el usuario esto? Lo puede ver de distintas maneras y para esto nos vamos a ir al menú de integraciones. Antes de esto, Jorge, es una pregunta interesante. Menciona que en mi experiencia, ¿cuál es un valor más o menos bueno en general? Y si punto 3 es bueno. De acuerdo con mi experiencia, he hecho estos barridos y el valor que me ha funcionado más es punto 5. ¿Sí? Entonces, basándome en el tipo de información que yo he manejado, sí les podría decir que lo que me ha optimizado los resultados es este valor, punto 5. Y regresando a el otro menú que vamos a ver. Entonces les pido por favor que presionen la parte de integraciones. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo el usuario vería esto, qué posibilidades tiene esta plataforma, porque una de las ventajas más grandes de Dialogflow es la facilidad tan grande de integrar nuestros chatbots con otras plataformas específicas. Entonces, primero quiero que vean las posibilidades que tenemos, exploren un poquito este menú de integraciones. Antes de mover cualquier cosa, fíjense qué tenemos aquí. Fíjense que tenemos una integración para teléfono, que es este de Dialogflow Phone Gateway. Tenemos a Twilio. Tenemos algo que se llama Web Demo, que vamos a inspeccionar ahorita mismo. Otra que se llama Dialogflow Messenger. Estas dos las veremos de manera breve. Pero también tenemos Messenger de Facebook, tenemos Slack, tenemos Telegram, tenemos Line, tenemos Skype, Twitter, Viber, sí, todas esas plataformas. Entonces, quiere decir que si aparecen en la lista, tenemos una manera muy sencilla. Ya digamos, Dialogflow nos ahorró muchos pasos para poder hacer esta conexión y poder integrarla. Entonces, me habían preguntado en la primera sesión, alguien ya había inspeccionado esto, WhatsApp no está aquí de manera directa y según sé, para poder integrarlo se puede usar Twilio. Aquí hay otra pregunta de Jorge, lo ha estado probando en Telegram y los agentes individuales funcionan perfecto, pero los mega agentes no funcionan. ¿Alguna idea por qué?
Aquí sí, no sé por qué no funcionarían. Pienso que si, supongo que utilizaste BotFather, Jorge, ¿es correcto? Mencionas que sí. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre al momento de utilizar tus megagentes? Ok, sí, con el token. Sí, esta integración de Telegram, si a alguien le interesa, porque tampoco es algo que esté en el temario, pero si alguien quiere usarlos en Telegram, busquen algo que se llama BotFather. Aquí les coloco en el chat este nombre. Y de manera muy sencilla los va guiando con un token para que hagan su integración. Está súper rápido. Y entonces, sí, será cuestión de revisar allí, Jorge, qué es lo que pasa. Si realmente la plataforma está limitada o, o si hay algo que se deba cambiar. Mencionas que cuando se integra el megagente no contesta. Allí, esto no lo he intentado, Jorge, también he usado solo agentes individuales, pero podría ser que sea limitación de la integración. Entonces hay que revisar la documentación a ver si allí mismo se comenta que hay una limitante. Porque si la integración, pues si la hiciste bien con el token, no debería haber problema, pero a lo mejor más bien sí es esa limitación ya como de la integración directamente. Pienso que más bien va por allí. Entonces sí hay que revisar la documentación con detenimiento para ver qué te dice al respecto. Perfecto, entonces, bien, todo esto de las integraciones lo menciono porque si a alguien ya le interesa una plataforma concreta, ya puede inspeccionar aquí qué pasos se necesitan y allí mismo se va guiando. Pero ahorita lo que me interesa es que primero vean cómo el usuario podría ver a su chatbot en una integración web la más sencilla. Para esto vamos a revisar lo que es el web demo y entonces les pido por favor que hagan clic allí, web demo. Entonces, allí lo primero que tenemos que hacer es activar la integración. Esto es muy sencillo, presionamos el botón de Enable y van a aparecer allí varias cosas. Aquí lo que me interesa que hagan primero es que presionen el enlace que va a aparecer en azul. Allí mismo va a decir https diagonal diagonal botdialogflow.com y van a tener allí un código con letras y números y también guiones. Allí es donde quiero que ustedes den clic, por favor. En mi caso les voy a tener que compartir de nuevo mi pantalla para que aparezca, pero ustedes ya deberían estar viendo cómo los usuarios podrían visualizar a su chatbot. Entonces, vamos a ver. No, aquí compartí de nuevo el mismo de un momento. Y mientras ustedes vayan revisando, ¿qué les aparece? Listo, ya deberían estar viendo la ventanita. ¿Sí? Fíjense que entonces, así como ustedes usaban la consola, van a usar esta ventana. Como dice María Isabel, dice diga algo. En esa parte, entonces, ustedes hagan lo mismo que hacían cuando estaban haciendo pruebas en la consola. Entonces, saludamos. Hola. Entonces, aquí entra esta parte que también habían preguntado sobre si se podía programar un delay. Fíjense que aparecen unos puntos suspensivos, pero con las herramientas de la plataforma, como les comentaba, no podemos controlar allí los milisegundos. Para eso se tendría que hacer algo aparte y conectarlo, como habíamos mencionado. Eso siempre va a ser igual por como está configurado en este momento, pero pueden ver ya, ahora sí, una conversación tal cual. Ya no está como en la consola, que para pruebas está bien. Y aquí ustedes ya pueden continuar con lo del nombre. En este caso ya me dice mucho gusto, Joaquín, y ya pueden ustedes comenzar a hacer sus pruebas de la misma manera. En mi caso le preguntaré qué es un chatbot. Ya me va contestando, así como ya estaba el flujo conversacional, ¿verdad? Te explico el nombre, en este caso mi nombre, y listo. Entonces comienzan a hacer esas pruebas en la ventanita. Realmente debe funcionar de la misma manera de la consola.
Pero esto ya cambia, ¿verdad? Ya gráficamente se ve más amigable esta ventana de chat que ya está predeterminada. Y entonces les voy comentando un poco sobre las posibilidades para que lo comiencen a usar ciertas personas, ya más allá de ustedes como desarrolladores. Entonces, si queremos usar esta integración web, que es la más sencilla, ¿qué debemos hacer? Primero, si de repente yo hice mi chatbot y quiero que mi colega desarrollador lo vea de una manera muy rápida, ¿qué podría hacer? Lo más rápido sería pasarle ese mismo link y sí lo va a ver, así como ustedes lo hicieron en este momento. Eso sería algo bastante rápido, pero no se recomienda esto para los usuarios, ¿verdad? Allí tenemos ya dos opciones. ¿Cuáles serían esas dos opciones? La primera, utilizar el iframe que aparece del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Allí donde tenemos la ventana, allí mismo dice, usa el siguiente código para integrar a este agente a tu sitio. Y entonces, eso se puede pegar en el HTML de manera directa e incluso se puede ejecutar desde local, lo pueden hacer sin problema. Y entonces ya para que esté embebido su chatbot. Esta es la manera más sencilla que tenemos para integrarlo a su sitio web. Y entonces ya sin problema aparecería la ventana de chat y listo. Esto es, digamos, como la opción súper rápida para hacer esta integración. Ahora, hay algunas limitantes de esta integración, porque habían hecho una pregunta, me parece que fue la primera sesión, sobre qué significa Custom Payload y lo habíamos respondido. Custom Payload es una opción un poco más avanzada en la que ya podemos usar menús, por ejemplo. Podemos desplegar un menú para que el usuario seleccione alguna de las opciones disponibles. Podemos responder incluso con imágenes. Podemos contestar con hipervínculos. Digamos que las opciones para interactuar con el chatbot se amplifican. Y si usamos esta integración web, esta de web demo, que es la más sencilla, no podemos usar todo eso. ¿Sí? Estaríamos un poco limitados. Entonces, listo. El objetivo de esto es que vean cómo se puede ver ya su chatbot con una ventana que la misma plataforma ya tiene predeterminada, sin que tengan ustedes que manipularla demasiado. Pero es importante que sepan sobre esta desventaja, ¿sí? Las opciones que les mencioné, que pueden hacer más rico el diálogo, no están disponibles. Sí, esto es bastante importante. Y perdón, las otras desventajas que esto implica es lo siguiente. La ventana, así como la ven, no es personalizable. Entonces, esos colores que se están viendo se usarían siempre. Si ustedes quisieran manipular desde la misma plataforma de Dialogflow el color verde que aparece allí, el color gris, ese tipo de cosas, cómo aparece el color hasta arriba, eso no se puede modificar. Sí, la ventanita se quedaría así tal cual como la están viendo. Ahora, esto pertenece solo a esta integración. Sí, es muy rápida, como les digo, desde el local se puede ejecutar sin problema. O sea, hacen un archivo HTML, colocan este iframe y listo. Pueden usar su chatbot. Les voy a contar sobre otra integración que permite amplificar el potencial de estas desventajas que les mencioné y lo pueden ver ahora mismo. Entonces, listo. Vamos a cerrar un momento el web demo y entonces vamos a inspeccionar otra de las integraciones. Les comparto de nuevo la pantalla de integraciones. Vamos a regresarnos. Listo. Y
Si se fijan, al lado derecho de Web Demo tenemos algo que se llama Dialogflow Messenger. Esta integración está en versión beta, sin embargo, ya tiene bastantes posibilidades y vamos a ver en este momento qué es lo que nos puede ofrecer. Entonces, presionamos Dialogflow Messenger y aquí vamos a activarlo de la misma manera. Y les voy a hacer un comentario breve de algo que se llaman los ambientes, en este caso, porque les puede llamar la atención que allí dice que seleccionen un ambiente para usar la integración. Y allí viene algo que se llama draft o borrador. Entonces, de manera breve, un beneficio de usar esta integración de Dialogflow Messenger es que podemos tener distintos ambientes para probar nuestro chatbot. ¿Cómo es esto? En la integración anterior, conforme yo voy actualizando mi chatbot, pues voy a tener una versión nueva, ¿verdad? Con esta integración de Dialogflow Messenger, yo puedo tener mi versión 1 y la guardo en un ambiente. Después le voy colocando nuevos cambios y lo guardo en un ambiente separado y así sucesivamente. Entonces, es una ventaja, podemos tener distintas versiones de nuestro agente de una manera bastante rápida. Y por eso aparece esa opción, ¿sí? Si a alguien de repente le causa curiosidad, ahorita como no hemos declarado más ambientes, solo nos aparece el ambiente por default, digámoslo así, que es este borrador. Y todos los cambios que vayamos haciendo se van quedando en ese ambiente predeterminado. Si nunca creamos otros, siempre se van a crear en esa versión, digámoslo, de borrador, pero podemos ir creando, como les mencionaba, otras versiones separadas. Por el momento no lo vamos a explorar, pero es importante que lo sepan. Por el momento solamente vamos a activarlo. Entonces presionamos Enable y listo. Vamos a continuar. Ok, Jim, ahorita que nos salgamos de esta parte te digo dónde se crean los otros ambientes, ¿sí? Hay otro menú, ahorita te digo dónde. Perfecto, entonces rápidamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Presionamos donde dice Try It Now y van a notar que esa integración es diferente. Sí, en la esquina inferior derecha, ¿qué ocurre aquí? Ya no somos nosotros los que iniciamos la conversación como en la integración anterior. Recuerden que solamente aparecía di algo y ya nosotros saludábamos y a partir de allí se iniciaba la conversación. Si ustedes activan esta otra integración, el mismo chatbot va a iniciar la conversación, va a aparecer en la esquina inferior derecha y un icono y el chatbot ya va a comenzar, en este caso, saludando. Hola, mi nombre es Chatbot 1 en mi caso y te puedo ayudar a responder dudas sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué pasa esto? Aquí se está activando en algo que se llama evento. Esto ya está predeterminado. La intención de saludo tiene allí un evento que se llama welcome y esta integración lo detecta. Entonces quiere decir que en este caso va a aparecer ese mensaje antes de todo cuando se activa el evento. ¿Y cuándo se activa el evento? Cuando alguien entra a la página web o a la plataforma en la que está este agente embebido. Y en este caso, al momento de activar esta parte de Try It Now que vieron, se activó el evento de saludo. Si ustedes colocan este chatbot en una página web, en cuanto un usuario entra a esa página web, se va a activar el evento de saludo y va a aparecer ese mensaje así como les apareció a ustedes. Esto es bastante útil, ¿sí? Porque podemos allí entonces personalizar el mensaje para que aparezca al inicio sin que el usuario tenga que hacer algo antes. Y si ustedes presionan entonces ese diálogo, ahora sí les va a aparecer una ventana de chat. El mensaje de saludo va a aparecer allí mismo. Y entonces podríamos continuar el diálogo así como está aquí. Directamente le diré a mi nombre y de nuevo va a continuar la conversación.
Sí, entonces aquí debería funcionar igual. Me dice mucho gusto. Yo le pregunto qué es un chatbot. Y de nuevo, me va a especificar también. Te explico, Joaquín, y la respuesta que habíamos dicho. Aquí ustedes pueden hacer las mismas pruebas. Y entonces les comentaba, ¿qué ventajas tendría esta otra integración? Que como les decía, está en versión beta, pero pues ya tiene cosas bastante útiles. Aquí sí podríamos personalizar los colores. Por ejemplo, ese color azul que aparece arriba, ahí sí lo podemos cambiar. Los colores de las ventanas, que si se fijan, por default están apareciendo en blanco y en gris. O el color que está tal cual en el fondo, que es también un color muy claro, es un gris bastante claro, también lo podemos cambiar. Entonces ya hay más cosas que se están integrando aquí. Esa es una ventaja. Desventaja, esta, esta integración ya no utiliza un iframe que podemos pegar directamente e incluso ejecutado desde el local, sino que utiliza un script. Y aquí tenemos, allí mismo dice, agrega este agente a tu sitio web copiando el código que está debajo. Entonces, este script lo ejecutamos desde el servidor, por lo tanto, si solamente creamos un HTML y lo pegamos, no va a pasar nada. Pero si hacemos un servidor en local y esto lo colocamos en un HTML allí, ahora sí se aparecería. Si esto lo utilizamos en nuestro sitio web, digamos un Google Sites, un Moodle, una página web propia, no hay ningún problema. Ya en el body del HTML, ustedes pegan esto y debería aparecer la ventana así como desapareció en este momento. Entonces, esto es útil para que vayan viendo cómo los usuarios podrían ver su chatbot de acuerdo con las integraciones que hay disponibles. Esto claramente por ejemplo, en Messenger de Facebook ya cambiaría. Supongo que ya han interactuado con agentes que ya están embebidos allí. Y entonces en Telegram la pantalla claramente va a ser diferente y con las otras integraciones también. Pero estas dos integraciones web son las básicas y por si a alguien le interesa saber cómo el usuario va a ver esto, cómo se puede personalizar, en este caso de la integración de Dialogflow Messenger, entonces puede ir verificando ese tipo de cosas. Ahorita les voy a pasar en el chat en un momento donde se tienen que fijar para poder personalizar estos colores que les mencionaba. ¿Cómo se hace? En ese mismo código del script, allí se van agregando campos nuevos. ¿Sí? Entonces, en un momento les paso esta documentación y también les voy resolviendo la duda que tenía Jim hace un momento sobre los otros ambientes. Entonces, dejo de compartir esta parte. Voy a cerrar esta integración. Y brevemente, si van a utilizar Dialogflow Messenger y quieren crear ambientes, ¿qué tienen que hacer? Primer paso, seleccionan el engrane. Segundo paso, se van al menú de Environments, ¿sí? De ambientes. Y allí entonces presionarían aquí en Publish a Version. Aquí no hemos publicado ninguna versión. Si se fijan, allí solamente aparece el draft. Y entonces a partir de aquí, si publican una nueva versión, le pueden decir ya, mi ambiente se llama de tal manera. Y allí va a aparecer cuándo se creó la versión, etcétera. Y ya pueden usar entonces distintas versiones de su mismo chatbot. Les repito, si usan WebDemo, a pesar de que tengan integraciones, realmente no se van a poder utilizar. En el caso de Dialogflow Messenger, allí sí. Entonces, con esto resolvemos la pregunta de Jim, perfecto. Y vamos a los últimos temas. Sí, nos quedan pocos minutos, pero los vamos a aprovechar bastante bien, porque hasta ahorita ya han aplicado bastantes cosas, tienen un chatbot básico, pero que ya está implementado, y ya saben cómo se pueden integrar a grandes rasgos y cómo el usuario va a ver esta ventana precisamente. Ahora, queda todavía algo importante que ustedes deben saber. Si yo ya hice mi chatbot, lo tengo en producción, mis usuarios ya lo están utilizando,
¿cómo voy a saber yo qué están haciendo mis usuarios? ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta, por ejemplo, de si está viendo falsos positivos, si todo marcha bien, si está viendo de repente muchas veces que se activa la intención de fallback? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Jorge menciona que en el menú de History, vamos a ver qué nos dice este menú de History. Entonces, eso también es importante que lo inspeccionen. Héctor pregunta, si pregunto el teléfono, ¿cómo puedo ver? Si usas las entidades de teléfono, Héctor, todo eso se va a almacenar aquí en History. Entonces vamos a ver cómo se podrían consultar las conversaciones pasadas. Jim menciona aquí Analytics. Allí podemos ver otro tipo de información. ¿Sí? Vamos a distinguir qué podemos ver en History y qué podemos ver en Analytics. En Analytics vemos unas gráficas específicas que nos pueden ser de utilidad. A ver, entonces les pido por favor que vayan al menú History y van a ver allí una lista. Vamos a ver cómo podemos consultar las distintas conversaciones. Entonces, allí yo voy a ver todo lo que mis usuarios han interactuado con mi chatbot. Y de hecho, esta opción está activada por default, el hecho de que se vayan almacenando. Esto quiere decir que todo lo que ustedes hicieron de pruebas, ya sea en la consola o en la integración que ahorita vimos con WebDemo y con Dialogflow Messenger, se debió haber guardado allí. Entonces, comiencen a inspeccionar este historial. Ustedes pueden notar que de entrada tenemos allí un rango de tiempo. En este caso está apareciendo por default del 10 de junio al 17 de junio. Y ustedes aquí ya podrían personalizar este rango. Tengo entendido que permite ver en el mismo momento un rango de un mes. Y ya ustedes pueden aquí ir modificando las fechas que les interesen para que se desplieguen las conversaciones correspondientes. Carlos menciona si tiene algún límite. Aquí, al menos, sería cuestión de revisar, Carlos, la documentación que les había mandado, si allí hubiera algo específico en cuanto a las versiones, ¿verdad? La de paga y todo esto. Pero hasta donde yo he manejado la versión que estamos usando, no he encontrado un límite. Entonces, debe haberlo, pero sería cuestión de revisar esa documentación. Hasta ahorita yo no me he encontrado con ese límite. Y entonces, continuamos para inspeccionar este historial. Si ustedes presionan cualquier conversación, ¿qué les va a aparecer? De entrada les va a decir cuántas interacciones se usaron. Gilberto pregunta si hay forma de exportar el historial. Sí, ahorita les voy a enseñar cómo. Ahorita vamos a verlo desde esta pantalla y después les digo cómo se exporta. Muy bien, aquí entonces, si me interesa ver rápidamente lo que está pasando en mi historial, esto es útil porque nos va a decir el número de interacciones, que en este caso, en la conversación que ya les estoy mostrando, que fue la última que tuve, fueron 3. Esto quiere decir que el usuario tuvo 3 turnos y el chatbot también tuvo 3 turnos. Aquí lo pueden ver. Allí mismo dice User Agent, ¿sí? Cada uno 3 turnos. Vamos a ver también la duración. En este caso dice que fueron 3 minutos. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí solamente les va a mostrar números enteros. Les va a mostrar 0, 1, 2, 3, dependiendo de lo que hayan durado haciendo uso de esa ventana. Y después ya van a ver el orden de la conversación. Hasta arriba, el saludo. Y del lado derecho van a ver la fecha y la hora. ¿Sí? En este caso, 17 de junio a las 9:57. Y conforme vaya avanzando, entonces, pues el resto de interacciones que hay, ¿verdad? Allí en orden. En mi caso allí primero está el saludo del chatbot. Después, bueno, más bien al inicio está el evento del saludo, ¿verdad? Que lo hace el usuario al momento de ya sea entrar al sitio web donde está embebido o en nuestro caso concreto al momento de dar try it now
activamos el saludo. ¿Sí? En el caso de esta integración de Dialogflow Messenger. Por eso dice que el usuario activa el saludo. Y después más bien el agente es el que ya da la frase que nosotros le dimos y pregunta el nombre. Después ya yo le di mi nombre y allí en orden ya pueden ver todo el texto que es almacenado en la conversación. Y en el lado derecho, cómo va avanzando la hora. José Antonio menciona que ha visto casos en los que un chatbot se puso a interactuar con otro chatbot y nunca terminaron la conversación. De hecho, sí, eso se vuelve peligroso, José, y todos también es importante que lo sepan, porque sí se puede ciclar y es un problema. De hecho, les adelanto un poco sobre esto. Si ustedes quieren usar la integración de Telegram, se les puede ocurrir de repente hacer un grupo de Telegram con varios chatbots, porque a mí ya se me ocurrió, pero eso no se puede hacer en la integración, está limitado a que haya un solo chatbot por grupo, precisamente para prevenir esto, ¿sí? Es arriesgado poner realmente eso y que ocurra ese ciclo, por lo tanto, específicamente en esa integración está limitado a un solo chatbot al mismo tiempo. Entonces, para tomar eso en cuenta. Y regresando al historial, entonces de esta manera ustedes ya pueden comenzar a ver todo lo que ustedes ya hicieron en pruebas. Sí, aquí lo pueden ver. Antes de que lo presionen, va a aparecer entre paréntesis el número de turnos. En este caso 6, 1, ya pueden ver allí la duración, etcétera. En este momento estoy mostrando en un momento que escribí solamente letras aleatorias aquí y aparece abajo no match intent. Este no match intent quiere decir que se activó la intención de fallback. ¿Sí? En este caso se mostró esta frase de disculpa, no tengo la respuesta, etcétera, etcétera. Pero aquí en el historial está apareciendo así tal cual como no match intent. ¿Sí? Listo, entonces aquí ya pueden ustedes explorar un poco lo que ya hicieron y que se almacenó allí. Ahora, hay algo importante en este sentido. Gilberto preguntaba si hay forma de exportar el historial, porque así como está, ustedes lo pueden consultar, pero directamente desde este menú no se exporta. Entonces, vamos a mencionar cómo ustedes lo podrían exportar. Entonces, nos vamos a... Les voy guiando por pasos. Primero, presionen el engrane. Recuerden el engrane que está al lado derecho de el nombre de su chatbot. Y para poder exportar el historial, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poco. Y fíjense en donde dice Log Settings. Sí, allí vamos a configurar qué ocurre con los logs de la integración del chatbot. Y si se fijan, ya va a aparecer una opción activada y otra desactivada. ¿Sí? Entonces, la de arriba que está activada, en cuanto creamos un chatbot, se activa automáticamente. Esto quiere decir que los logs se van a guardar en Dialogflow. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a guardar en el historial. Si nosotros desactiváramos esta opción, ¿qué pasaría? Todo lo que hagamos ya no lo vamos a poder consultar en el historial, no se va a guardar. Pero esa opción entonces está activada desde que nosotros creamos nuestro chatbot. Entonces, en resumen, lo de arriba, la opción de arriba indica que se guarde todo en el historial que ya vimos. Para poder exportar el historial necesitan activar la opción de abajo. La opción de abajo indica que los logs se guarden en Google Cloud. Y desde Google Cloud ustedes ya pueden exportar este historial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si activamos la opción de abajo, va a aparecer una opción que dice Open Logs. Desde aquí se pueden abrir los logs. Si lo activan, vamos a guardar. Y entonces presionamos esta parte que dice Open Logs.
y a partir de allí ya se podría descargar esto. Entonces les voy a compartir la nueva pantalla, ustedes vayan revisándola, les va a aparecer la interfaz de Google Cloud. Entonces vamos a ver algo que se llama el explorador de registros. Entonces aquí ustedes deben aceptar. Es una pantalla con bastantes opciones, realmente no las vamos a alcanzar a explorar, pero en este caso, aquí aparece un histograma con las distintas opciones y entonces a partir de aquí podemos descargar los logs. Fíjense que aparece abajo de la gráfica donde dice histograma, al lado derecho dice descargar. Si ustedes presionan descargar, allí mismo van a aparecer dos formatos. Pueden seleccionar JSON o pueden seleccionar CSV y cualquiera de los dos, que si presionan descargar, allí ya se pueden exportar, se puede exportar el historial en cualquiera de esos dos formatos. Ojo, si ahorita ustedes intentan descargarlo, no va a aparecer algún registro, va a aparecer todo vacío. ¿Por qué? Porque acabamos de activar esta parte de que se guarden los logs en Google Cloud. Entonces, si quieren hacer la prueba, ustedes deberían interactuar un poco más con el chatbot, porque hasta ahorita le dimos la indicación de que se guarden allí los logs y después regresan para poder descargarlo en alguno de los dos formatos. Y ya con esto bastaría. Entonces, listo, me voy a regresar a Google, sí, la pantalla principal de Dialogflow. Entonces les vuelvo a compartir mi pantalla y veo que hay otra pregunta. Vamos a ver qué es lo que se está diciendo. Hay dos preguntas. Evelyn menciona que cómo se podrá integrar el chatbot con un sitio web. Evelyn, de acuerdo con lo que vimos ahorita, tendrías que hacer lo siguiente: presionar integraciones y entonces podrías usar las dos opciones que comentábamos, ya sea WebDemo o Dialogflow Messenger. ¿Sí? Entonces, tomarías, recuerda el código que aparece al presionar el enlace aquí, ahí aparece un iframe y ese iframe lo puedes pegar en tu HTML. Y la otra opción sería, desde Dialogflow Messenger, tomar este script y si tu sitio web ya está en un servidor, listo, lo pegas también en el HTML. Y listo, con esto podemos integrar el chatbot con un sitio web. La otra pregunta es de Eric. Si pueden colaborar dos personas en un chatbot al mismo tiempo, y es correcto. Si en ese caso, Eric, por ejemplo, si tú colocas tu chatbot en un sitio web o si lo colocas en Telegram, por ejemplo, y lo compartes con más de una persona, sí se puede sin problema, dos personas pueden interactuar. Lo que ocurriría es que en el historial se guardarían por separado, así como vimos que aparecían una conversación y entre paréntesis con el número de turnos, aparecerían por separado. Y Jorge menciona que es Builder que aparece arriba. Builder, ¿te refieres a una integración, Jorge? Vamos a ver. Ok, aquí mismo en este menú. Este de Try Actions Builder. Realmente no lo he usado, vamos a ver qué nos dice. Visualize the conversational flow and gives you more control over your user's experience. Fíjate que esa opción no la he usado, aquí dice que es nueva. Entonces más bien sería cuestión de revisar aquí la documentación. Sí, parece que es algo que se agregó. Habría que ver qué ventajas nos da. Y Héctor menciona si puede pasar el link de la documentación para parametrizar el script. Correcto, sí, enseguida lo busco y se los comparto. José Antonio dice, sí, se sale la opción para integrar las analíticas de Google a una página. Sí, José, esto debería hacer desde
Google Cloud. Sí, la interfaz que ahorita abrimos tiene bastantes opciones y a partir de allí sí se podría hacer. Esto, digamos, directamente desde Dialogflow, así como lo estamos viendo, ¿no? Te tendrías que meter ya sea con el fulfillment, que es esta opción que les he mencionado que se conecta a otra parte, o desde Google Cloud. Vamos a ver, nos quedan muy pocos minutos. Lo primero que voy a hacer es esta parte que menciona Héctor para parametrizar el script. Denme un momento para buscarlo y que ustedes lo tengan presente. Allí van a aparecer opciones para lo de los colores que les mencionaba. E incluso pueden también encontrar ya un poco de opciones también para usar imágenes y lo que les comentaba de los botones, lo que permite hacer Dialogflow Messenger. Entonces, vamos a buscar esa parte. Dialogflow Messenger. Listo. Listo, está ahorita en el chat. Entonces, en lo que les acabo de compartir, allí pueden revisar cómo se puede parametrizar el script, como preguntaba Héctor. Revísenlo con calma. Les comparto muy rápidamente. A ver, es Dialogflow Messenger, perfecto. Entonces, aquí ya van a ver estas opciones. Ahorita les voy a compartir. Aquí aparece esta ventana. Entonces, aquí aparecen ya las personalizaciones de HTML, las de CSS, que es donde pueden personalizar los colores. Incluso aquí vienen opciones. Viene un ejemplo de prueba donde ya está, esos colores en las ventanas se van cambiando. Vienen eventos de JavaScript. Sí, todo esto lo pueden usar para personalizar su ventana de chat. Esto ya ustedes lo revisan con calma. Dejamos de compartir esta parte. Perfecto, y entonces ya nos quedan muy pocos minutos, vamos cerrando con algunas cuestiones generales de la plataforma. Vamos a compartir de nuevo. Listo, nos habíamos quedado en esta parte de integraciones. Y entonces muy brevemente, algunas otras opciones que tenemos aquí. Entonces, fíjense que ahorita presioné el botón de analíticas. Aquí podemos ver lo mismo, un rango horario y podemos tener una gráfica de las sesiones que hay por día y de las interacciones que hay por día. Entonces aquí pueden ir monitoreando qué tanto están usando sus usuarios, el chatbot, en qué horarios, en las fechas. Sí, entonces aquí ustedes pueden ver esto. La gráfica de arriba implica los usuarios activos y la de abajo qué tantas interacciones en total suma el chatbot. Que en este caso pues lo hemos usado muy poco para las pruebas, pero cuando lo empiecen a usar muchos usuarios ya pueden ver todas estas variaciones. Entonces esto sería en el botón de Analytics. ¿Qué otra cosa podemos mencionar brevemente que es importante? Aquí hay una parte que se llama Training. Vamos a ver. Entonces, Training nos puede ayudar a agregar algunas de las nuevas frases y poder agregarlas directamente como frases de entrenamiento. Aquí les estoy mostrando algo muy breve. Desde aquí podemos ver todo lo que los usuarios nos vayan diciendo. Y si de repente vemos una frase que no hayamos contemplado, pero que queramos agregar, desde aquí va a ser muy directo que lo podamos agregar como frase de entrenamiento nueva.
a la intención que aquí nos está indicando, ¿sí? De manera muy directa, aquí los podemos agregar. Eso lo pueden ustedes revisar ya con calma, solamente les menciono las posibilidades que tenemos. Perfecto. ¿Y qué otra cosa les puedo mencionar aquí? Hay una duda de la que tomé nota que había hecho Gaspar la primera sesión, que es sobre análisis de sentimientos. Ese tema pues no estaba en el temario del taller, pero había mencionado sobre el rango. El rango del valor que da Dialogflow del análisis de sentimientos va de -1 a 1. ¿Sí? Entonces, la parte que va hacia lo negativo, sentimientos negativos, de tristeza o de no estar conforme, los va a orientar hacia el -1. Y los valores positivos, los valores de conformidad o de estar feliz, etcétera, los va a cargar hacia el +1. Entonces tenemos ese rango. Con eso se resuelven las dudas que las había tomado nota. Entonces ustedes ya tienen documentación para poder revisar, para poder ampliar estas posibilidades. Y pues lo que hicimos aquí fue cumplir con el panorama general de la plataforma, ¿verdad? Ya hicieron su chatbot, comprendieron algunas de los componentes de manera práctica, hicieron las pruebas, ya vieron ahora desde el lado del usuario qué ocurre, cómo lo pueden integrar y cómo ustedes pueden monitorear la información de interacción de sus usuarios. Entonces se completó este panorama general. Ahora, les corresponde a ustedes, si les interesa, seguir creando entidades, dependiendo de lo que ustedes quieran, revisar la documentación que ya tienen respecto de las expresiones regulares, de cómo personalizar estas ventanas. Tenemos así ya varias posibilidades, ¿verdad? Y pues ahora sí que aprovechamos al máximo estas 3 sesiones para poder ver lo principal de la plataforma. Aprovecho para mencionarles que también estoy participando en la creación de una especialidad que se va a llamar tecnologías conversacionales, donde se va a ampliar algo más de lo que se ve de Dialogflow de este taller, se va a ver un poco más allá, se va a integrar también algo de Alexa, entonces es algo en lo que se está trabajando. Y listo. Vamos a cerrar, nos quedan 3 minutos. Para esto me gustaría que mencionaran con qué se van de este taller, sí, algunas opiniones para cerrar esto. Entonces, Jorge menciona que donde les avisan de ese otro taller. Es una especialidad que está ahorita creándose, Jorge, entonces en su momento supongo que será el aviso para quienes están en la maestría en general. Ahorita todavía no tenemos una fecha, pero más adelante supongo que a todos les hará llegar la información. Sí, me gustaría verlos allí. Perfecto, entonces veo que hay aquí algunos comentarios. Vamos a ver. José Antonio, para el análisis de sentimientos, muy brevemente, José Antonio, en el engrane en el que siempre estábamos usando, hay una parte que dice Advanced, avanzado, entonces allí presionas y allí se puede activar el análisis de sentimientos. Gilberto, menciona sobre la opción de importar y exportar el agente. Ok, fíjate que en este momento en este equipo no tengo un agente de prueba que pudiera compartir, pero para hacer esa opción se usa un archivo zip y sí se puede pasar de manera bastante directa. Sí se puede aprovechar esa opción. Y entonces, muy bien, tenemos aquí algunos comentarios sobre positivos para el taller, muy bien. Excelente. Muy bien, perfecto. Sobre los videos. Jorge pregunta si el análisis de sentimientos solo se puede usar con fulfillment. Sí, para el webhook sería para comunicar todo eso más allá y digamos manipularlo desde fuera, sí, Jorge. Si no solamente lo estarías viendo desde dentro. Y listo. Entonces hay varios comentarios. Solamente les pedí que mencionaran qué se llevan, realmente pues qué les pareció. Y con esto cerraríamos. Ya estamos en tiempo. Tengo aquí varios de sus comentarios. Perfecto. Y me da gusto que hayan estado aquí, que compartir esto con ustedes, su participación. Entonces, perfecto. Veo aquí varios comentarios positivos. Me da mucho gusto verlos.
Y pues ahora sí, con esto cerramos. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por estar participando. Esto ayudó precisamente a hacer todo muy dinámico. Y pues espero verlos pronto, ¿sí? Muy bien. Se cuidan mucho. Saludos.